Bueno, creo que no va a entrar nadie más. Buenas noches a todos. Ups, perdón. Antes de comenzar, quería hacerle unas consultas. ¿Por qué tema van con el ingeniero? Hola, ¿me escuchan? Se escucha, auxiliar. No estaba explicando un poco de su Ya, programa, ya, de ese programa Geo5, creo que se llama. Eso nos estaba explicando un poco sobre las fórmulas y todo eso que se utiliza. ya. Vi que él subió en el grupo el libro de Braha. Por si acaso ya no está en lo que es en ecuación general. Miren, pasa que la parte de Fratelli, esto todo lo que hemos visto hasta ahorita, estábamos hablando de la teoría de Terzaghi, ¿no? Entonces, la teoría de Terzaghi, la función o la fórmula que todo el estudio que él ha hecho y él ha deducido son enteramente para fundaciones cuadradas. Entonces, obviamente no siempre es así. Hoy en día ya o sea, existen otros métodos, existen un montón de métodos para poder darle solución a las fundaciones que no tengan esa forma, que no sean cuadradas. Y un libro que especifica más métodos, el método más conocido, más práctico, es ese, el de Braha. Entonces, no sé si la última clase él mandó ese libro. Bueno, de todas maneras, yo imagino que él ha mandado el libro porque ha debido estar enseñando eso, ¿ya? Eso vamos a tratar de acelerar un poco entonces. Hoy vamos a ver lo que es la capacidad portante del suelo y los factores que pueden afectar a este. Si el martes el ingeniero no pasara a clase, ya vamos a terminar de una vez con todo esto que es Terzaghi para entrar directamente un poco a lo que es la ecuación general y llegar a los pilotes, porque el semestre ya se va a acabar y el examen entra hasta ahí. Los pilotes, aunque sea de manera teórica, él pregunta, ¿ya? Entonces, vamos a tratar, yo creo que de ahora en adelante, siempre y cuando el ingeniero no se falte, y mejor dicho, cuando el ingeniero se falte, vamos a tratar de pasar en su horario, ¿está bien? Ya, entonces, voy a empezar a compartir la pantalla ya, ojalá que no hay más. ¿Están viendo la pantalla, no? Se ve. Ya, está bien. Entonces, como había dicho, hoy día vamos a ver lo que es la determinación de la capacidad portante del suelo. Ya, cuando nosotros aplicamos una carga de compresión, una carga gradual, ¿no? De manera creciente a cualquier tipo de suelo, aquí siempre se va a producir lo que son asentamientos. Y se van a producir también diagramas muy similares a los que son los diagramas de fuerza de demostración, como el que podemos ver acá. Entonces, podemos ver que mientras la magnitud, digamos, sea limitada, sea pequeña, el suelo siempre se va a comportar de manera elástica. Siempre va a ser así. Y los asentamientos van a ser también limitados. Cuando nosotros superemos este valor,
¿ya? Va a dejar de ser lineal, va a dejar de comportarse linealmente y va a alcanzar un punto en el cual se van a producir grandes deformaciones. Y obviamente las fallas, como ya habíamos repetido muchas veces, se van a producir o van a ocurrir por esfuerzos de corte. Nosotros tenemos dos tipos, ¿no?, de material. Tenemos arena suelta o arcilla sensible y arenas densas o arcillas duras. El diagrama es similar, ¿no? Pero estos son los dos tipos de diagramas que hay. Entonces, si nosotros hacemos un análisis bidimensional de lo que es el comportamiento del suelo, tenemos esta gráfica aquí, que esta es la gráfica de Terzaghi, que seguramente ya la han debido ver con el ingeniero, ¿ya? Nosotros aquí podemos identificar tres zonas, ¿ya? La zona A, la zona B y la zona C. En la zona A podemos determinarla como la que directamente se encuentra debajo de la base de la fundación. Por lo tanto, esta va a sufrir asentamientos verticales. Toda esta fuerza que ustedes ven acá van a producir aquí asentamientos verticales en toda esta zona A, ¿ya? Y también tenemos la zona B, que es esta de aquí. En la zona B también creo que se la denomina zona de corte radial. Sí, así se llama, ¿ya? Esta zona, perdón, esta zona resulta ser la zona, también se denomina la zona de falla. Cuando nosotros tenemos que la carga P va creciendo, va a alcanzar aquí un valor crítico y va a empezarse a producir en toda esta parte de aquí, en este borde de aquí, tensiones de corte, ¿ya? Y finalmente tenemos la zona C. Esta zona C es la zona del suelo en la cual se produce un deslizamiento producto de todas las fuerzas de tensión de corte que ocurren en la zona B. Esto tiende a empujar toda esta parte de acá. Estas son las tres zonas, ¿ya? La resistencia, por lo tanto, del suelo a las cargas aplicadas va a depender mucho de la capacidad de esta zona C, porque esta zona C es la que va a evitar de que, por ejemplo, esto se levante y esto de aquí se vuelque o se hunda, ¿ya? Entonces, esta zona C es la que va a oponerse al empuje de esta zona B y también al asentamiento de esta zona A. Obviamente eso va a depender mucho, ¿no?, del grado de cohesión, ¿ya?, y fricción del suelo, y obviamente también del peso específico, como lo pueden ver acá. Por eso estas variables están aquí, ¿no? Entonces, Terzaghi distingue dos tipos de falla por corte. Un momento. ¿Alguien quiere entrar? Ya. Entonces, como les decía, Terzaghi distingue dos tipos de falla por corte en este tipo de suelo, ¿no? Un corte general y un corte local. El corte general es el que se va a producir en los suelos densos y que tienen una compresibilidad reducida, y también está el corte local, el cual se va a dar en los suelos sueltos y muy compresibles. Disculpad que lo cortemos a cada rato, pero no me gusta que queden la gente afuera. Ya, entonces tenemos dos tipos, ¿no? Dos tipos de fallas de corte, una que es por corte general y otra por corte local, ¿ya? Al esfuerzo máximo que determina el límite, ya más allá de la falla por corte del suelo, se lo va a denominar tensión máxima, ¿ya? Pero sin embargo, el análisis de fundaciones se basa en el valor de los esfuerzos admisibles, ¿ya?
obviamente, digamos, el suelo me va a dar una tensión máxima la cual puede resistir. Pero, digamos, no puedo yo, digamos, trabajar con ese valor de tensión máxima. Yo me tengo que dar un factor de seguridad, lo podemos denominar. Y eso ya lo han debido ver en algunas materias, ¿no? Nosotros nunca trabajamos al límite. Siempre nos damos un espacio de, le reducimos, ¿no? el valor máximo, y lo podemos denominar, por ejemplo, la tensión admisible, que es eso que vamos a ver. Por ejemplo, para este análisis, nosotros vamos a detener que la tensión admisible va a ser igual a la tensión máxima dividido entre 3. Este coeficiente de 3 puede ser variable, puede ser 4, puede ser 5, pero el libro nos dice que usemos el factor de 3, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que Terzaghi nos daba dos ecuaciones, bueno, dos formas, una por corte general y otra por corte local. Esta teoría de Terzaghi, estas ecuaciones, nosotros las podemos utilizar para tres casos, ¿ya? La podemos utilizar para fundaciones continuas que tienen un ancho B, para fundaciones circulares que tienen un radio R, y para fundaciones cuadradas que son del lado B. Entonces, tanto para corte general como para corte local, yo tengo esos tres tipos de ecuaciones. Para el primer tipo, que son las fundaciones continuas de ancho B, es la primera ecuación, la que pueden ver acá, ¿ya? Las que son para fundaciones circulares de radio R es la segunda de aquí, para corte general, la de aquí para corte local, y la última ecuación, o las últimas ecuaciones, son las que tienen fundaciones cuadradas del lado B. Entonces, como les vuelvo a decir nuevamente, estas ecuaciones de Terzaghi solamente se aplican para esos modelos, para ese modelo de sección de lo que es la fundación. Y obviamente, digamos, como podemos ver aquí los términos, influyen lo que es la cohesión, el peso específico del suelo, y también hay coeficientes empíricos que se denomina con coeficientes empíricos de soporte. Estos coeficientes, NC, NQ, N gamma, ya son obtenidos por Terzaghi, son producto de estudios que ha hecho Terzaghi y lo ha implementado en estas ecuaciones que él nos brinda. Ya, entonces, Sergio, una preguntita, disculpa que te interrumpa. Sí. Entonces, con la teoría de Terzaghi solamente podemos encontrar, analizar suelos circulares y cuadrados, ¿cómo se llama? Fundaciones circulares y cuadradas. Sí, así es. Esas ecuaciones que acabamos de ver hace rato son para ese tipo de casos. Como yo les decía a un comienzo de clase, ya Terzaghi solamente se limita a esto de acá, ¿ya? Pero también hay otras ecuaciones, otros métodos, otros autores que han propuesto modelos distintos para que cumpla o un determinado tipo de fundación diferente o un modelo de ecuación que se aplica a cualquier tipo de fundación. Entonces, el que tenemos en el libro de Fratelli, que es el libro base de la materia, con el ingeniero Montfort, aquí nos explica lo que es la teoría de Terzaghi, ¿no? Pero él les ha debido mencionar, por lo menos, de que existe otro tipo de ecuaciones. Hay uno que se llama la ecuación general, que es de un autor de Meyerhoff, que vamos a tratar de llegar ahí, ¿ya? Porque, o sea, en la vida real, ya las fundaciones no son siempre cuadradas y no son siempre circulares de un radio R. Hay distintos tipos para distintos
También eso depende del comportamiento del suelo, que sabemos que por la geografía que tenemos aquí es muy variado y por lo tanto hay que tratar de abarcar lo más que se pueda, ¿ya? Ok, gracias. Entonces, habíamos dicho que los coeficientes que van a primar en esta ecuación son la ecuación del suelo, el peso específico y los coeficientes empíricos de Terzaghi, ¿no? Entonces, para lo que son los suelos no cohesivos, ¿ya? Cuando el valor de C, el valor de la cohesión sea igual a 0, los valores de tanto de n sub q y n sub gamma ya se van a obtener de la prueba de penetración estándar, que ese es un estudio que nosotros ya hemos visto en suelos 2, porque este primer término de la ecuación es nulo, ¿no? Porque tenemos que la ecuación es 0. En lo que son en los cortes locales, el valor de C', ahí vamos a poner un poco aquí, este valor de C' va a ser igual a 2 veces la ecuación dividido entre 3. Y estos valores de n' sub C, n' sub Q y n' sub gamma son coeficientes de Terzaghi para arcillas blandas que en un gráfico que vamos a ver más adelante está representado por líneas punteadas. ¿Ya? Entonces, este es el gráfico. De aquí yo obtengo lo que son los valores de n sub C, n sub Q, los valores de n', n sub C', n sub Q', y por ejemplo, ¿qué tengo yo? Que cuando el valor de n sub gamma, como ven acá, el valor de m sub gamma se iguala a 0, automáticamente yo voy a tener que n sub q es igual a 1 y n sub c es igual a 5.14. Esta es una condición que se va a repetir mucho, ¿ya? Y en el caso del corte local, nosotros nos venimos a lo que es en estas líneas punteadas, ¿no? Estas líneas punteadas son las que nos van a dar los valores, ¿ya? Entonces, para resumir, nosotros tenemos que este cuadro resumen de acá, ¿no? Por ejemplo, en suelos cohesivos, el primer término es el que predomina sobre los demás, porque el primer término es el que incluye la cohesión. En suelos no cohesivos predomina el segundo término, que depende de la profundidad H. Para bases con valores de B o 2 veces R menores a 3 metros, el tercer término es de limitada longitud y puede despreciarse. El tercer término es el de acá. ¿Ya? A eso se refiere con primer término. En el primer término, la cohesión. En el segundo término, el peso específico. Y en el tercer término, la base o el radio de la fundación. Las bases directas no deben apoyar nunca la superficie del suelo. El valor mínimo de H es la profundidad a la que se encuentra la fundación, es de 0,5 y si el suelo es suelto debe compactarse antes de fundar sobre él. Si el suelo es heterogéneo o en estrato, los valores obtenidos con las ecuaciones deben ser corregidos. Entonces, tenemos que en el primer término la influencia es de la cohesión, en el segundo término es la profundidad de la fundación y en el tercer término es el tamaño de la base. ¿Ya? Antes de empezar con este ejercicio, lo que podemos resumir es que, por ejemplo, para suelos cohesivos, el ángulo de fricción interna
siempre va a ser reducido, por lo tanto podemos asumir que el ángulo de fricción interna tiende a 0. Y la cohesión, que es un valor de cohesión considerable, un valor alto, nosotros la obtenemos de lo que es la prueba de compresión sin confinar o la prueba de veleta, ¿no? Que esas dos pruebas son los que nos dan la cohesión. Cuando nosotros tengamos suelos granulares, el valor de la cohesión es igual a 0, por lo tanto, el valor del ángulo de fricción interna va a ser un ángulo elevado. ¿Y de dónde yo voy a obtenerlo? De las pruebas de penetración estándar. Si yo tengo suelos mixtos, los valores de la cohesión y el ángulo de fricción interna los podemos obtener de pruebas de corte directo o también de la prueba de triaxial. Pero no sé si aquí hay alguien que la pudo ver. Y yo, por ejemplo, no la vi. Esa es una prueba muy eficiente, pero podemos obtenerla de la prueba de corte directo, que es la que todos hemos visto, ¿ya? Entonces, tenemos que el siguiente ejercicio, ¿ya? La base de un muro de gran longitud y de 1,2 metros de ancho apoya a una profundidad de 1,6 metros sobre un estrato de arcilla dura, sin nivel freático en las proximidades. La prueba de compresión sin confinar del suelo dio como resultado tensión última igual a 1,8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Determinar la máxima capacidad portante del suelo y su esfuerzo admisible. Entonces, yo tengo mis datos. Me da el dato de la base, me da la profundidad y me da la tensión última que fue obtenida de esta prueba de laboratorio, prueba de presión sin confinar. Ya. Para obtener el peso específico, yo me voy a una tabla. Esta es una tabla que está en el libro de la materia. Y está en función a lo que es la capacidad portante del suelo. ¿Ya? Esta es la tabla. Como a mí me dice a mí que el tipo de suelo es un estrato de arcilla dura, yo me voy a la clasificación del suelo y llego acá. Arcilla dura compactada o arcilla muy firme, el peso específico está comprendido en 1.800 kilogramos sobre metro cuadrado. De ahí yo tengo lo que es el peso específico. ¿Ya? ¿Qué más puedo determinar? La cohesión es un dato aquí que yo necesito. ¿Cómo puedo determinar la cohesión? Existe una fórmula que nos la proporciona la prueba de laboratorio que nosotros hicimos. ¿Cuál es esa fórmula? Esta de aquí. La cohesión va a ser igual a la tensión última dividido entre 2. Entonces, tengo que la tensión última era 1,8 kilogramos por centímetro. Esto lo divido entre 2 y tengo que la cohesión es igual a 0,9 kilogramos centímetros cuadrados. Finalmente, necesito los valores para los coeficientes empíricos de Terzaghi. Ya, los valores para n sub c, n sub q y n sub gamma, ya cuando el ángulo de fricción interna es igual a 0, son estos de aquí. Como yo les había dicho, cuando tengo que n sub y es igual a 0, tengo que n sub q es igual a 1 y n sub c es igual a 5,14. ¿De dónde salió eso? Vamos a volver un poco para atrás. De acá, ¿ya? Cuando n sub gamma es igual a 0, n sub q es igual a n sub q es igual a 1, aquí está, y n sub c es igual a 5,14. ¿Ok? Ya tenemos los valores, los coeficientes empíricos de Terzaghi.
para entrar a lo que es la fórmula. Entonces, esta es la fórmula de tensión máxima de Terzaghi. Y de empiezo a reemplazar. Por ejemplo, tengo que la cohesión es igual a 0,9. El coeficiente empírico de Terzaghi en función a la cohesión es igual a 5,14. Más esto yo lo he convertido, ¿no? Esto, como pueden ver, aquí está en kilogramos centímetros cuadrados. Aquí el peso específico está en kilogramos metro cúbico. Entonces yo lo convertí directamente, ¿ya? Por eso está aquí el número 18, por 0,16, que es en centímetros, la profundidad, multiplicado por 1. Ahora, ¿qué pasó con este término? Se hizo 0 porque el coeficiente empírico de Terzaghi es igual a 0, por lo tanto todo esto se me anula. Todo este resultado de aquí es nulo. Y si yo hago la operación de todo eso, me va a salir ese resultado. 4,914 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Ahora, esa es la tensión máxima. ¿Cuál es la tensión admisible? La tensión admisible va a ser igual a la tensión máxima, que es esta de aquí, dividido entre 3. Y eso me va a dar como resultado 1,64 kilogramos centímetro cuadrado. Y finalmente, el esfuerzo admisible, esperen, ahí se puede mover eso. El esfuerzo admisible es igual a esto de aquí, a multiplicar la tensión admisible por la base de la fundación. Y este 10 a la 4 es para llevar este valor de kilogramos centímetro a metro. Lo multiplico por 1,2 metros, que es aquí. Y tengo que la tensión admisible, o el esfuerzo admisible, perdón, es igual a 19.680 kilogramos sobre metro. Eso es el esfuerzo admisible que yo puedo darle a la fundación. Y que obviamente que está en función a la tensión admisible del suelo, es la que, lo que me determina que no voy a exceder lo que es la capacidad máxima portante del suelo. Por lo tanto, eso me garantiza a mí que el suelo no se vaya a sufrir, como por ejemplo asentamientos, grandes asentamientos o deslizamientos de algún tipo. ¿Ya? ¿Se entendió, no? ¿Hay alguna duda? Bueno, parece que no. Ahí tengo otro ejercicio. Ahí está. Este es uno con una que igualmente a mí me va a pedir hallar el esfuerzo admisible del suelo. Ya tenemos que la base de una columna circular tiene un radio que es igual a 42 centímetros y se apoya a una profundidad de 1,2 metros, ¿ya? Sobre un estrato de arcilla dura con un cierto porcentaje de arena fina. La exploración del subsuelo no indica la presencia de agua subterránea. De la prueba de compresión triaxial se obtuvieron los siguientes datos. Cohesión 0,6 kilogramos sobre centímetro cuadrado y ángulo de fricción interna igual a 13 grados. Se pide hallar el esfuerzo admisible del suelo. Tengo mis datos, el radio, la profundidad, la cohesión, el ángulo de fricción interna. Lo mismo, ¿no? De la tabla A1 vamos a adoptar el peso específico del suelo. En este caso es 1700. A ver, vamos a ir un ratito atrás para que se vea de dónde sale. Aquí está. Sale de acá. Aquí, de 1700. Seca y suelta. ¿Ya?
Entonces ya tenemos el peso específico que es igual a 1700 y los valores para los coeficientes empíricos de Terzaghi cuando el ángulo de fricción es 13 son estos de aquí. N sub C igual a 10, N sub Q igual a 4 y N sub gamma igual a 0. Entonces tengo la tensión máxima, la fórmula de tensión máxima, que esta es para fundaciones de radio R. Aquí ya se introduce el 1,2 y aquí cambia 0,6. Esas son las diferencias. Empiezo a reemplazar 1,2 por 0,6, que es la cohesión, por 10, que es el coeficiente empírico de Terzaghi, más peso específico, por 1,2. Este por 10 a la menos 4 es para llevarlo a centímetro, ¿ya? Porque aquí estos datos están en metro. Yo con esto los estoy llevando a centímetro, con este por 10 a la menos 4, multiplicado por 4. Y lo mismo acá, ¿no? Este coeficiente empírico que es igual a 0, automáticamente me anula todo este término. Realizo toda esa operación y yo voy a obtener que la tensión máxima es igual a 8,02 kilogramos centímetro cuadrado. La tensión admisible va a ser igual a la tensión máxima dividida entre 3 y eso me va a dar 2,67. Me pasé. Este está más fácil, este está más entendible. No hay dudas. Hay un ejercicio más que es para dimensionar la base, que ahorita lo vemos. No hay dudas, ¿no? Todo está claro. ¿Está bien? Ya, entonces este es para determinar el lado mínimo B, que debe tener una base cuadrada apoyada en un suelo de arcilla blanda a 2 metros de profundidad. Para que este resista una carga centrada de 80 toneladas, tenemos los resultados de laboratorio que son la cohesión a 0,45 kilogramos centímetro cuadrado y el ángulo de fricción interna 10 grados. ¿Ya? Aquí yo lo que voy a calcular va a ser el lado mínimo B, que a mí me va a permitir resistir una carga de 80 toneladas, una carga central, teniendo como dato la cohesión y el ángulo de fricción interna. Entonces tengo mis datos. Según la tabla A1, el peso específico de 1700. Los valores de coeficiente empírico de Terzaghi cuando el ángulo de fricción interna es igual a 10 son estos. Si se dan cuenta, ya estamos en corte local, ¿no? Estamos en corte local ahorita. Por eso está el primo a primo a primo. Ya tengo la tensión admisible, que es igual a la tensión máxima dividida entre 3. Y también que, obedeciendo a esta relación, voy a tener que la fuerza P es igual a B cuadrado. O sea, la tensión admisible va a ser igual a fuerza sobre área. ¿Ya? Esa es la relación. De ahí sale esto de aquí. Y como también yo creo que les comenté al comienzo, antes de empezar con los ejercicios, les había dicho que el valor de C' sale de multiplicar 2 veces la cohesión dividido entre 3. Entonces tenemos 2 por 0,45 dividido entre 3 es igual a 0,3 kilogramos centímetro cuadrado. La fórmula de tensión máxima. Procedemos a reemplazar. La tensión máxima va a ser igual a 1,2 por 0,3, que es el valor de la cohesión, por 7, que es este coeficiente empírico, más 1700 peso específico por 2, que este 2 es la profundidad,
por 10 a la menos 4 para llevarlo a centímetros, multiplicado por 2, que es el coeficiente empírico de Tersaghi. Y una vez más, el tercer término queda nulo porque el coeficiente empírico es igual a 0 para este término de aquí. Y tengo que la tensión máxima es igual a 3,2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La tensión admisible la divido entre 3. 3,2 me va a dar como resultado 1,07. Y ahora voy a resolver esto de aquí, que a mí me permite determinar el lado mínimo, esta relación de aquí. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que la base de la fundación tiene que ser igual o mayor a la raíz, porque esto está yendo aquí, o sea, hay bueno, es un despeje de ecuación. Es la raíz de la fuerza P dividido sobre la tensión admisible. Eso me va a dar el lado mínimo B. Digo mayor igual porque puede ser igual o mucho mayor, ¿no? Entonces, tengo que la fuerza de 80 toneladas, aquí la llevé a metro, que es 80.000 dividido, perdón, lo llevé a kilogramos, estoy hablando mal, 80.000 kilogramos, lo divido entre la tensión admisible, que es 1,07 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y yo tengo que el resultado es 273,43 centímetros. Si esto lo llevo a metros, me va a dar que es 2,7 metros. Este es el lado mínimo que debe tener una base para resistir un peso de 80 toneladas. Y así queda. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo bien, todo claro? Está claro, auxiliar. Ok. Entonces, los factores que pueden afectar esta capacidad portante del suelo son varios, son factores físicos en su mayoría. Entonces, vamos a nombrar algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, la retracción y expansión del suelo. En los que es suelos expansivos, cuando las arcillas tienden a ser generalmente muy plásticas, pueden retraerse, ¿no? Pueden retraerse o expandirse cuando varía su contenido de agua. Eso es lo que hace que este tipo de suelo o se retraiga o se expanda. Uy. ¿Alguien quiere entrar? Ya, entonces, como les decía, el contenido de agua en este tipo de suelo es lo que a mí me puede variar, me puede o retraer o expandir el suelo. Y esto en lo estructural puede provocar muchos problemas. Y en lo que concierne respecto al suelo, esta es la principal causa, este tipo de suelo es la principal causa de los deslizamientos y de las fisuraciones que hay. Otro factor que puede afectar la capacidad del suelo, y este lo vamos a ver un poco más detallado la siguiente clase, porque hay modelos, hay casos para este tipo de factor, son las proximidades del nivel freático, ¿ya? Cuando el nivel del agua, cuando hay presencia de agua en el suelo, y este nivel alcanza la superficie del terreno, automáticamente la capacidad portante del suelo se disminuye,
se disminuye a la mitad, ese valor que hemos estado viendo hasta el momento se disminuye a la mitad o incluso un poco más. Entonces, la figura cambia cuando nosotros tenemos nivel freático. En los ejercicios que resolvimos hace rato, ahí marcaba muy bien, no existe agua subterránea, no hay presencia de nivel freático. Entonces, para la siguiente clase vamos a ver qué pasa cuando existe esto. Aparte, esto lo aprendí en obras hidráulicas. Cuando hay nivel freático cerca de una fundación, esto produce supresiones en los cimientos. O sea, hay una supresión en la parte inferior de la base que eso automáticamente se transforma en pequeños empujes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando existe lo que es el nivel freático y cuando se encuentra próximo. Por lo general, recomiendan que no haya, ¿no? Pero en Santa Cruz de la Sierra el nivel freático muchas veces está a 2 metros, 3 metros. Entonces, vamos a ver la siguiente clase. ¿Qué pasa cuando tenemos nivel freático? Otro factor son los defectos o fallas del subsuelo. Esto más que todo hace referencia cuando en el suelo existen huecos, existen cavernas subterráneas, cuando, como por ejemplo hay alcantarillas, ahí uno se puede pillar alcantarillas, puede pillar materia orgánica que no tiene nada que ver con el suelo, y obviamente eso también afecta, ¿no? También tenemos lo que es las acciones de las heladas y el deshielo. Tenemos también lo que es la erosión y corrosión del suelo. Esto se produce más que todo por el lavado de las corrientes de agua. ¿Dónde se presenta eso? En los puentes, ¿no? Cuando uno hace fundaciones para puentes, todo el tiempo el agua está ahí. Todo el tiempo está ahí. Hay una fuerza de lo que produce el agua, el lavado con el suelo, y por lo tanto uno tiene que alcanzar una profundidad necesaria para evitar estas erosiones y corrosiones del suelo. También tenemos la aplicación de cargas inclinadas y excéntricas. Cuando yo realizo una carga inclinada o una fuerza que no se encuentre al medio, que se encuentre en los costados o más próximo, como podemos ver aquí, más próximo a las laderas, entonces la capacidad portante se reduce. Y yo soy más propensa la fundación cuando no hay aplicación desde cargas excéntricas al vuelque, ¿ya? Tenemos también lo que es la excesiva cercanía entre bases o linderos y también la licuefacción por la acción de cargas dinámicas. Esto es más que todo cuando lo que es licuefacción, o sea, si nos vamos al suelo 1, la licuefacción afecta de manera muy grande a lo que es la resistencia del suelo, ¿no? Y más aún si tenemos cargas dinámicas. Y más aún si, por ejemplo, estamos en una zona donde hay constante movimiento o sismo. Entonces, hasta ahí vamos a quedar hoy, ¿ya? Como ya va a acabar el semestre, y siempre y cuando el ingeniero no pase clase, vamos a empezar a pasar los martes, en el horario del ingeniero, obviamente, para no perjudicarles en sus materias por si tienen otra materia en otro horario, ¿ya? Caso contrario, nos veríamos nomás el viernes. El martes, lastimosamente, yo no tengo una clase a las 6:15, entonces no puedo pasarme de horario. En cambio, los viernes sí me puedo pasar más de las 8:30 o 9. De no pasar el martes, entonces continuamos el viernes. Vamos a ver lo que le había dicho, lo que es la proximidad del nivel freático, algunos ejercicios para entender de qué se trata. Y bueno, nos faltaría solamente ver lo que es la ecuación general para cualquier tipo de fundación.
terminar un poco con lo que es las fundaciones superficiales. Hasta ahora solamente hemos definido, ver ejemplos de cómo se comportan este tipo de fundaciones y lo que es pilote. ¿Ya? Si no hay alguna duda, hasta aquí nomás quedamos. Sergio, una preguntita. Sí, sí. Entonces estudiamos nomás el libro de Fratelli, ¿verdad? O el otro libro más estudiamos. ¿O no? Mira, ¿sabes qué? Los dos libros, te diría que el 80% es lo mismo. Solo que en el libro de Braja cambian algunas terminologías. Y quizás es un poco más completo porque ese libro se ha ido actualizando. Yo de ese libro tenía el tomo 3. Yo estudié el tomo 3. Y he visto que el ingeniero, el que subió, es el tomo 7. O sea, ese libro está en constante actualización. Pero el libro que el ingeniero siempre ha tenido en cuenta a la hora de evaluar, el libro del cual a mí me hizo mis preguntas en mi examen cuando llevé la materia y cuando di el examen de auxiliatura, fue del Fratelli. De todas maneras, para complementar sus conocimientos, pueden ir comparando con el Braja, pero el libro de Fratelli para mí es el libro base y es el libro que el ingeniero va a tomar en cuenta a la hora del examen. Ya, gracias, Sergio. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces aquí vamos a quedar. Todo este capítulo que hemos visto hoy, más los ejercicios, los voy a subir al Classroom, ¿ya? Lo pueden ver ahí más tarde. Y nos vemos el próximo martes, si hay clases con el ingeniero, próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Listo, nos vemos.